Buenas noches, los invito a quedarse. Vamos a tener en este programa una charla en profundidad con el intendente de la ciudad, el ingeniero Miguel Lifchitz, para abordar todos los temas políticos, y obviamente no vamos a desaprovechar la oportunidad de estar con Lifchitz para hablar un poquito de cómo marcha la gestión, de los pros, los contras de Rosario, cuando ya ingresa Lifchitz en el tramo final de su mandato. Ha sido esta una semana desde el punto de vista político con varios matices interesantes. Les digo, a partir de ahora cada vez más se va a hablar de política, esos programas que habitualmente no tocan las cuestiones que tienen que ver con candidaturas, con posicionamientos, ahora lo van a hacer. Y hay que separar, me parece, lo urgente, algo trivial de lo que francamente está sucediendo. Creo que no nos privamos, si se quiere, para utilizar un término, de un encuentro, de una foto que se hubiera reproducido desde el punto de vista del análisis político en todos los medios este fin de semana, con esta frustrada reunión de Ricardo Alfonsín y Hermes Wiener, a quienes desde todos los ámbitos se señala como integrantes de la fórmula del acuerdo cívico. Bueno, una indisposición de Alfonsín hizo que no llegara hasta la ciudad de Rosario. Primero se habló de que había sido en realidad una indisposición oportuna porque no se querían agitar las aguas tras esta pelea que hubo con Elisa Carrió, que terminó con el alejamiento de Lilita. Bueno, lo cierto es que este malestar se confirmó, hubo diálogos entre Wiener y Alfonsín. Esa es una de las cuestiones. La otra tiene que ver con la manera de integrar ese acuerdo cívico. Yo advierto que, y tengo alguna información, de que hay malestar de Alfonsín, por ejemplo, con Giustiniani, cuando le dice debería incorporarse a este frente Proyecto Sur de Pino Solanas. Y habrán visto también que en la reunión del Partido Socialista, y si no lo vieron se los comento, de este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, también se decide ir hacia un frente de centroizquierda, y dice el comunicado priorizar la cuestión programática por sobre las figuras de estación. Me pregunto, ¿fue un mensaje para Alfonsín? Bueno, esto pasa por el lado del acuerdo cívico. Y por el lado de la ciudad, la novedad, si se quiere, fue esta intente que apareció por medio de las fotos y de un encuentro que se hace por estas horas entre Giuliano, entre el reutemismo, el obeidismo, representado por Miatelo, el PRO con Laura Huescam y la democracia progresista, con también un representante de esta fuerza. Me pregunto, ¿cómo hará el peronismo en Rosario para ir por adentro en una gran interna con sectores que, en este caso, están aliados hacia la derecha con el PRO, y uno piensa, bueno, ¿habrá una interna Giuliano contra el kirchnerismo? Bueno, si la hay, después, al final de este camino, van a compartir listas kirchneristas, reutemistas, obeidistas, dirigentes del PRO, de la democracia progresista. Suena un poco complicado, ¿no? Pero es lo que hay por estas horas y por este sistema electoral que reemplazó a la ley de lemas. Esto es lo que sucede en el panorama político provincial, nacional y local, lo que ha sucedido como novedad en las últimas horas, pero vamos a tratar de tener una entrevista, un diálogo a fondo con Miguel Lifchitz para saber si su candidatura a gobernador ya está consolidada, y para dialogar sobre cómo marcha la ciudad de Rosario. Venimos. Intendente, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? Muy bien. Pregunto, usted me decía fuera de cámara, nunca estuvo caída mi candidatura a gobernador, pero da la sensación que en las últimas semanas está más fuerte.
Bueno, en realidad usted me preguntó si seguía en carrera o Sí. si estaba en carrera y yo le dije que siempre estoy en carrera, ¿no? No me refería particularmente a la candidatura, sino a la actividad que uno desarrolla y que siempre, implica estar en tensión y estar con toda la atención puesta en la tarea y en la responsabilidad política que uno tiene. Respecto de la candidatura a gobernador, la verdad que a mí me gustaría poder decir sí o no, pero la verdad que todavía eso está lejano. Creo que hasta fin de año no va a haber novedades en este tema. Además, me parece que de acuerdo a lo que hemos conversado al interior del Partido Socialista, también con nuestros socios en el Frente Progresista, es posponer este debate, esta discusión. Y por otra parte, en mi caso, yo tengo un compromiso con los rosarinos y además una tarea que me demanda muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, que tampoco me da demasiado espacio para pensar en otra cosa que no sea la gestión de la ciudad. A eso quería llegar, ¿no? ¿Cómo va a ser para, en determinado momento, bueno, seguir gestionando, porque además su candidatura depende de las cualidades de la gestión, y salir de campaña para hacerse territorialmente conocido fuera de Rosario? Debe ser un desafío ese. Supongo que debe ser un desafío difícil, no sé cómo lo habrán hecho en su momento otros intendentes que fueron candidatos a gobernador, pero bueno, lo cierto es también que hoy los medios de comunicación permiten un conocimiento importante sin desmerecer lógicamente lo que significa la posibilidad del contacto directo con las realidades, con las instituciones y con cada una de las localidades de la provincia, pero bueno, será también parte de lo que tendremos que analizar y poner en consideración cuando llegue el momento. De todas formas, yo soy en eso Mauricio, muy responsable, como digo, y tengo un gran compromiso con aquello que me han encomendado los ciudadanos, los vecinos de Rosario, y por lo tanto esa es mi primera prioridad. ¿Están calmas las aguas dentro del socialismo? Porque uno, tal vez como pocas veces, uno advierte, Bonfatti fue lanzado por el propio gobernador. Usted, digamos, desde hace mucho tiempo ha dicho que le gustaría ser candidato, en algún momento dio un par de señales para agrupar a su tropa, como se dice, y desde el otro lado el ala política del partido está cerca de Giustiniani. Digo, esta interna, esta división que uno marca, ¿podrá impedir consensuar una fórmula? No, yo creo que no. No hay en realidad tal interna. Creo que hay, lógicamente, referencias políticas, como en cualquier partido, pero dentro de un marco de mucho diálogo, de mucho consenso en general sobre las posiciones políticas que se van adoptando. Y yo no tengo dudas que de aquí a fin de año va a surgir con claridad un nombre para integrar la fórmula de la gobernación y también para los otros espacios que no son menos importantes, las intendencias, las senadurías departamentales, que muestran en esta etapa la importancia que finalmente tienen a la hora de estructurar el poder en la provincia de Santa Fe y la debilidad que significa para un partido de gobierno tener una minoría en la Cámara de Senadores, como nos ocurre en este caso. Así que cada uno de esos espacios me parece que hay que considerarlo y tratar de elegir los mejores nombres para cada uno de esos lugares, ¿no? Recuerdo cuando usted apareció con su candidatura, nos costaba a los periodistas políticos hasta deletrear el nombre, el apellido. Bueno, tiene bien ganado los pergaminos, se hizo conocido. ¿Pasa lo mismo ahora con, bueno, salvo un par de nombres, con los potenciales sucesores suyos en Rosario? Uno piensa en Clara García, en Samarini, en Girardi. No tienen el grado de conocimiento que por ahí sí tiene un Bonfatti, digo. Sí, lógicamente, creo que lograr el conocimiento público no es tarea sencilla, generalmente implica haber participado ya en alguna campaña electoral, que es lo que finalmente instala los nombres en la opinión pública. Como usted bien decía, cuando
se lanzó mi candidatura a intendente, también, a pesar de que ya tenía una trayectoria bastante larga en el municipio y era conocido en determinados ámbitos, pero no tenía un grado de conocimiento público. Eso hubo que ganarlo durante la campaña y después. Pero bueno, esta es parte también de la tarea de construcción política. Yo creo que es perfectamente posible que nosotros podamos darle continuidad a un proyecto de gestión, un proyecto de gobierno aquí en la ciudad de Rosario. Yo le comentaba el otro día a un colega suyo que voy a terminar mi gestión con una cantidad de proyectos concluidos, pero también con una cantidad de proyectos en marcha, así que el próximo intendente o intendenta se va a encontrar con una gestión con muchas cosas iniciadas, con muchos proyectos para seguir adelante y con una posibilidad de darle continuidad a un modelo de gestión que creo que ha sido exitoso, aún con sus falencias, aún con las cosas que están pendientes, pero que ha demostrado su capacidad para renovarse y para transformar la ciudad en estos años. ¿Tiene nombres propios a quienes ve como potenciales sucesores? Bueno, usted nombró, sí, Mauricio, a algunos de los que pueden ser, probablemente haya algún otro que también. ¿Por ejemplo? Pero bueno, creo que es un tema donde me parece que es conveniente que podamos arribar a un consenso interno y luego podamos instalar o en todo caso hacer público un nombre, una candidatura. Esto hay que conversarlo también con nuestros socios del Frente Progresista y bueno, me parece que es todavía un tiempo prematuro para eso porque por otro lado recién se están empezando a conformar los escenarios políticos a nivel nacional, a nivel provincial y por lo tanto recién después creo vendrán los nombres. Usted no tiene el impedimento que sí tiene Wiener para ser reelecto. Así es. ¿Alguna vez pensó en ir por otro mandato en Rosario? Alguna vez lo pensé, pero en principio creo que sería mucho más interesante que hubiera un recambio. Que hubiera una continuidad del modelo, una continuidad del proyecto, pero que también hubiera un equipo renovado para llevarlo adelante. Y bueno, vamos a trabajar en ese sentido. ¿Lo descartamos o no? Nunca uno descarta nada, porque yo soy parte de un proyecto político colectivo, de un equipo, venimos trabajando en esto desde hace muchos años. Nuestro interés no está en Rosario ni solo en Santa Fe, nuestra ambición es construir una alternativa política nacional, democrática, progresista, con capacidad de jugar un papel importante a nivel nacional. O sea que tenemos un desafío de largo plazo. Y en ese sentido, bueno, vamos a estar en el lugar que sea más conveniente, en donde podamos colaborar de la mejor manera posible. Una de las cosas que se dijo que se evaluó era esa, bueno, Lipschitz podría ir por un nuevo periodo en Rosario, y la otra es esta cosa media mítica de su vinculación con el kirchnerismo. ¿Eso es mito? ¿Es verdad? No, nunca ha habido particularmente una relación personal, más allá de los vínculos institucionales que hemos desarrollado en estos años. Calcule usted, Mauricio, que yo llevo 7 años de gestión municipal y esos 7 años coincidieron prácticamente con los 7 años de gobierno de Kirchner y de su esposa a nivel nacional, con lo cual es inevitable el vínculo y la relación en temas que creo que han sido muy importantes para la ciudad de Rosario, pero de ninguna manera eso ha significado nunca ningún tipo de coincidencia desde el punto de vista electoral o de ninguna perspectiva ni que diera lugar a especulaciones de tipo político en absoluto. Así que en ese sentido mi objetivo por lo menos es seguir manteniendo esa relación, porque es una relación, me parece, correcta entre niveles del Estado distintas y además hace a mi forma de entender la política. Yo no entiendo la política como confrontación, la entiendo como diálogo, como búsqueda de consensos, como búsqueda de articulación, más allá de las diferencias políticas. En eso tal vez me diferencio de otros que les gusta más esto de posicionarse siempre en veredas enfrentadas, pero en ese sentido yo soy muy fiel a mis ideas, a mi historia política y al lugar donde he construido también el capital político que hoy puedo tener. Es verdad, usted acompañó, digamos, desde el lugar de intendente al kirchnerismo desde que ganó
las elecciones en el 2003. ¿Cómo evalúa hoy la marcha del gobierno nacional? ¿En qué punto se encuentra? Bueno, yo creo que el gobierno, después del golpe que recibe, primero con el conflicto agropecuario y después con las elecciones legislativas del año 2009, ha recuperado iniciativa, y esto hay que reconocerlo, tiene hoy la iniciativa política, la agenda política en general es la que fija el gobierno, salvo en estos últimos tiempos donde la oposición ha logrado por allí instalar algún tema como el del 82%. Y por otro lado, la situación económica que obviamente lo ayuda muchísimo, porque los números de la economía, más allá de algún debate, alguna discusión sobre las cifras, muestran, y en eso hay coincidencia, un crecimiento importante de la actividad económica, un mejoramiento en general de todos los índices, y esto ayuda a cualquier gobierno, lógicamente. Me parece que ha recuperado alguna expectativa, no sé si eso es suficiente como para pensar en una reelección o en una continuidad del proyecto, pero también es cierto que está ayudado mucho por la oposición política, ¿no? Que no logra mostrar un liderazgo, que no logra mostrar un proyecto alternativo, y la gente finalmente cuando llega a las elecciones también vota a futuro y vota aquello que más allá de las simpatías que pueda deparar un discurso u otro, aquello que le genera más certidumbre, más confianza respecto del gobierno, de la administración del Estado. Y me parece que ahí la oposición está en deuda y que es una tarea pendiente que debiéramos tratar de hacer quienes nos ubicamos en ese espacio de aquí a las elecciones de agosto del año que viene, ¿no? A ver, de cómo está conformado a priori el acuerdo cívico con los partidos que lo integran actualmente, ¿usted cree que es suficiente o que habría que ampliar a otras No, yo fuerzas? creo que no es suficiente, Mauricio. Yo creo que es necesario ampliar lo más posible por varios motivos. Primero, para lograr una perspectiva electoral más importante y además para darle una sustentabilidad política y social también más amplia. Me parece que un acuerdo solo del radicalismo con el socialismo no es suficiente, y por eso me parece muy oportuna los planteos que ha hecho Rubén Giustiniani, que ha hecho el propio Comité Nacional del Partido en la última reunión, en el sentido de ampliar el diálogo y la convocatoria a otros sectores democráticos, progresistas, que hoy tienen una representación política en el escenario nacional. Por ejemplo, Por ejemplo, el Proyecto Sur de Pino Solanas, por ejemplo, el Frente Cívico de Juez en Córdoba, y así si miramos la realidad territorial de la Argentina vamos a encontrar muchos referentes o partidos locales, provinciales y a otros con representación nacional con los cuales podemos estar conversando, incluso con algunos sectores que tal vez hoy están cerca del gobierno porque lo ven como la única alternativa progresista en la Argentina. En la medida que se pueda confluir en un polo alternativo, me parece que también es posible darle una mayor amplitud y una mayor representación política y social. Estamos hablando con el intendente Miguel Lifchitz. Tras el corte dialogamos sobre la gestión, sobre cómo marcha la ciudad de Rosario desde su óptica. Ya volvemos. A ver, le quería hacer una pregunta al intendente muy particular, pero sé que la deben compartir muchos rosarinos. Yo no tengo auto y no encuentro un taxi nunca. Bueno, no es cierto, porque hay taxis, hay taxis, hay una buena cantidad de taxis y bueno, habitualmente en algún horario pico no se consigue, a veces en la noche no se consigue. Estamos ajustando los controles. Hay una parte importante de los taxis que tiene hoy el control porque tienen GPS y eso nos permite a nosotros controlar el horario de cumplimiento. Sabemos que hay otros y muchos los hemos sancionado que no están cumpliendo. También es cierto que la ciudad ha ido cambiando en los últimos tiempos su modalidad de funcionamiento, ¿no? Yo ayer pasé por la peatonal Córdoba tipo 7 de la tarde, el sábado a las 7 de la tarde, y parecía un sábado a las 11 de la mañana, cuando en otros tiempos estaba muerto el centro, ¿no? Entonces hoy hay un movimiento de los rosarinos distinto, hay turismo, hay gente que llega a la ciudad en distintos horarios, hay otros puntos de atracción que tiene la ciudad, el casino en el sur,
los shopping, los centros comerciales de los barrios que se han recuperado. Entonces, probablemente hay mucha mayor movilidad y hay determinadas horas pico donde se produce alguna ausencia. Pero bueno, estamos atrás de eso, le estamos exigiendo a todas las unidades que tienen que tener el GPS para que, primero por un tema de seguridad, pero además para que podamos hacer un control. Y bueno, creo que hay que ajustar los controles y tratar de que el sistema funcione. Lo que usted dice es cierto, incluso lo charlamos cuando vino en otras oportunidades. La ciudad está cambiando, las costumbres cambian. Rosario ahora es una ciudad, si se quiere, hasta turística. Sí, sí. Y lo que usted dice del centro, de la peatonal, es verdad, por ejemplo, los domingos, con todos los negocios cerrados. Y esto no se le puede achacar a la gestión. Digo, a ver, los empresarios rosarinos, ¿entendieron este cambio? Yo creo que nos cuesta, o por lo menos a muchos le cuesta. Creo que por allí la ciudad va más rápido de lo que van por allí algunos empresarios o muchos. Creo que tenemos que adaptarnos a ser una ciudad turística porque esto va a ir creciendo. La cantidad de inversiones hoteleras que se están haciendo en la ciudad de Rosario es realmente importantísimo. No solamente grandes inversiones, sino también pequeños hoteles. El otro día estuve inaugurando en calle La Prida, el 1300, un hotel boutique en una vieja casa recuperada de 14 habitaciones, es decir, un pequeño emprendimiento, y como ese hay muchos. Está mejorando la infraestructura de centros de convenciones, de espacio para reuniones, para eventos, así que la realidad del turismo en la ciudad va a seguir creciendo y esto requiere que nos adaptemos. Uno de los servicios que tiene que adaptarse es casualmente el de taxis. Los taxistas tienen que adaptarse, no solamente estando presentes en los momentos que se los necesita, sino dándole una buena atención al turista, al visitante. Y lo mismo los mozos de los restaurantes y los empleados de los hoteles y los empresarios que tienen que entender que hay determinados horarios que son buenos para el turismo y que son buenos también para el propio rosarino, que hoy elige otros horarios para salir y para pasear. Pero bueno, de a poco creo que en eso vamos avanzando. Si uno mira la ciudad de hace 10 años atrás y la ciudad de hoy, creo que hemos avanzado mucho. Y no solamente en esos aspectos, también en otros aspectos que tienen que ver con infraestructuras. A veces los proyectos demoran, pero hoy, por ejemplo, estamos volviendo después de muchos años a hacer cloacas en la ciudad de Rosario. Y tenemos ya obras en marcha y estamos poniendo en marcha el programa este año de obras también que va a completar todo el saneamiento de la ciudad. Así que me parece que hay mucho por hacer todavía, hay muchas cosas en marcha que me parece que en los próximos 3 o 4 años van a seguir motorizando el cambio de la ciudad. ¿Cuál es en este tiempo que le queda la obra que usted dice, bueno, yo quiero irme pero con esta? Bueno, uno de los proyectos que no lo voy a dejar obviamente terminado, pero que sí quiero dejarlo en marcha y con muchas obras en ejecución es justamente el tema del saneamiento. El completamiento de la red cloacal es un proyecto por el que hemos venido trabajando desde hace muchos años. Finalmente le encontramos la vuelta y bueno, quiero dejar por lo menos unas 7, 8, 10 obras en distintos barrios en marcha o ejecutadas entre este año y el año próximo. Vamos a dejar en marcha la Biblioteca del Bicentenario, que es un gran proyecto cultural, creo que va a ser también un hito de la ciudad y enclavado además en un lugar muy simbólico porque es en la zona sur de Rosario, también como una decisión de llevar un proyecto emblemático de la ciudad al sur de Rosario, un proyecto de la cultura, y quiero dejar terminado toda la red de accesos de la ciudad de Rosario, ¿no? Empezamos por Boulevard Oroño, Pellegrini, Camino de los Granaderos, está terminando Travesía, Boulevard Segui y nos quedan todavía Avenida San Martín, que queremos empezar a trabajar allí, Rivarola en el oeste, pero bueno, y todo lo que son los accesos de circunvalación que están en obras. Así que son parte de los proyectos más importantes que vamos a dejar terminados, o por lo menos muy avanzados en esta gestión. Habitualmente desde la oposición se dice, bueno, el socialismo gobierna para el centro y se olvida de los barrios. En los últimos meses ha habido, si se quiere, un cambio
en caso que admita esto, que no creo, respecto a la política, respecto a los barrios? No, no ha habido un cambio, porque nosotros siempre hemos tenido una política que ha estado fuertemente enfocada hacia las cuestiones sociales. Toda nuestra inversión en salud pública, obviamente está destinada al 50% de la población con mayores carencias, y lo mismo en nuestras políticas sociales. Toda la infraestructura de salud, la infraestructura social, la infraestructura deportiva y cultural que hemos construido a lo largo de estos años en los barrios está toda destinada a ese objetivo, y lo mismo todas estas obras que yo le menciono, que son obras de acceso a la ciudad, pero que atraviesan los barrios de Rosario. Lo que hemos tenido la oportunidad ahora de empezar algunas obras que estaban pendientes y que probablemente era una de las demandas más sentidas de muchos barrios de Rosario, que es justamente el tema del saneamiento, y hemos podido mejorar también, incorporar una mejora importante en el servicio de higiene urbana, con la contenerización de muchos barrios que no tenían ese servicio, con la contenerización de los barrios Fonavi, y bueno, esto permite mejorar también la calidad de vida en sectores por allí más alejados del centro. Lo que tiene diferente el centro por allí, y más que el centro, la ribera, es que ahí ha ido fundamentalmente el grueso de la inversión privada, como es lógico en los lugares de mayor expansión inmobiliaria y de mayor rentabilidad de inversión. ¿Qué le decía a Cristina cuando venían del aeropuerto? Porque algo comentó en el discurso. Sí, porque en el breve trayecto desde prefectura, desde el helipuerto hasta la Bolsa de Comercio, pasamos por varias obras en construcción, y entonces me preguntó, hizo un comentario sobre las obras que se hacen en Shanghái, porque había estado allí hace poco, y entonces me preguntó cuántas obras estaban haciendo en Rosario, así que le hice el comentario de que estábamos con 400 edificios en marcha, que a pesar de los vaticinios que había al respecto, la construcción en Rosario, lejos de caerse, se ha ido incrementando en los últimos 2 años, y bueno, se ve que ese dato le quedó en la memoria y lo comentó después en el discurso. La gestión Wiener, el hecho de haber tenido un gobierno de su misma coloratura política, fue es decir, benefició a Rosario en lo concreto, no en lo tangible. Yo creo que benefició en principio a la provincia de Santa Fe, porque se han producido cambios importantes en temas de fondo, temas estructurales, cuyos resultados incluso tal vez demoren un tiempo más en visualizarse en toda su dimensión, como son los cambios en la justicia penal, como son los cambios en educación o en salud. Y en el caso particular de Rosario nos ha permitido articular las políticas sociales, las políticas de salud. Estamos avanzando en la integración de los sistemas de salud municipal y provincial. Hemos tenido por primera vez, después de casi 2 décadas de reclamarlo, una compensación del gobierno provincial por el sistema de salud que presta la Municipalidad de Rosario. Por supuesto que quedan muchas cosas por hacer, pero también es cierto que transformar la estructura de la provincia, dar la vuelta, lograr el cambio de estrategias y de políticas en un sistema tan pesado y burocrático como es la administración provincial, lleva un tiempo, quizás más tiempo del que creíamos, y bueno, esa es la tarea en la que está empeñado el gobernador con su equipo, y que nosotros creemos que debe tener una continuidad en el futuro para que esas políticas puedan profundizarse y para que los cambios iniciados puedan terminar de concretarse. A veces cuando hablamos de autonomía, para muchos la palabra aparece como algo que no figura entre las prioridades, pero pienso, cuando se habla de la inseguridad en Rosario, lo primero que viene es el intendente, y usted no tiene responsabilidad. No, directa no, y tengo pocas herramientas. Claro. Tengo pocas herramientas. De todas formas, estamos trabajando en la elaboración de un plan de seguridad municipal, que lo vamos a presentar en unos días, y hemos creado un área específica y estamos tratando de avanzar, porque no le eludimos, no eludo la responsabilidad, y sé que el gobierno municipal puede aportar mucho, pero a mí me gustaría que la ciudad de Rosario tuviera una policía, una policía local, dedicada no para competir con la provincia, no como hizo Macri, que creó otra policía igual que la Policía Federal, sino una policía especializada en los temas locales, que es la pequeña falta, la transgresión, el control, el arrebato, el control de los espacios públicos, el control del patrimonio público, ese tipo de faltas y de delitos leves, pero que son tan comunes y que tanto deterioran la calidad de vida de la gente, y que necesitan
un cuerpo de policía muy especializado, que a lo mejor no se ocupa ni de la droga ni de los grandes delitos, pero sí se ocupa de ese tema, de esos temas que son importantes para la gente. Y para eso es necesaria la autonomía. Para eso es necesaria la autonomía, para, por ejemplo, poder manejar y administrar directamente los planes de vivienda, que son una política fundamental para poder resolver los asentamientos irregulares, para poder ordenar esa ciudad que a veces se va creciendo desordenadamente y donde yo no tengo herramientas para poder resolverlo. Estamos dialogando con el intendente Lifchitz. En el último bloque con él vamos a hablar un poco de la política rosarina, de qué piensa de este conglomerado que parece haber nacido en la oposición. Tras el corte. Intendente, la pregunta es, políticamente, ¿cómo imagina el escenario en Rosario para las próximas elecciones? Al Frente Progresista, al socialismo, compitiendo contra quién. Bueno, en primer lugar habrá que ver cómo se arma el escenario provincial, porque eso seguramente va a tener un correlato en lo local. Es decir, si el Partido Justicialista logra unificarse a nivel provincial, es probable que también lo logre a nivel local, y por el contrario, si va dividido a nivel provincial, es probable que también lo haga a nivel local. Eso puede ofrecer alguna variante, pero fuera de eso no creo que haya grandes cambios respecto de lo que han sido las últimas elecciones en cuanto a la distribución, por lo menos a grandes rasgos del electorado. Me parece que el Frente Progresista está muy consolidado aquí en la ciudad. A veces hemos hecho elecciones mejores, a veces un poco más bajas, pero siempre mantenemos un caudal importante de votos, de apoyo, y el justicialismo, que hasta ahora ha demostrado que tiene un techo en la ciudad de Rosario, con distintos candidatos, nunca ha logrado sobrepasar el 30% de los votos. Otras candidaturas por fuera del Frente Progresista y del Partido Justicialista, no sé si puede haberlas, tal vez que sí, pero bueno, me parece que la elección se va a polarizar alrededor de estas candidaturas, ¿no? Y desde su lugar como político, ya no como intendente, sino como lector de la realidad política que es, ¿se imagina al PRO, a los reutemistas, a los obeidistas, a los kirchneristas, todos juntos en una lista? No, bueno, no sé el PRO cómo va a ubicarse políticamente. Al peronismo sí me lo puedo imaginar, porque es tal cual lo que ocurrió en la última elección de concejales, donde hubo internas, pero después finalmente coincidieron en la misma lista Caballero, Giuliano y bueno, los distintos candidatos del Partido Justicialista. Así que no sería extraño que eso volviera a ocurrir en este caso, pero bueno, es una estrategia en todo caso que depende del justicialismo. Nosotros vamos a procurar ofrecer una buena alternativa para la ciudad, darle la mayor amplitud posible al Frente Progresista, no solo con sus actuales integrantes, sino procurando también sumar instituciones, organizaciones sociales, y por otro lado, bueno, ofreciendo un programa y un proyecto para la ciudad que no solamente tenga que ver con lo que hicimos, sino fundamentalmente un proyecto renovado para los próximos años de Rosario. Y cuando vio esta foto de Giuliano, Huescam, bueno, el PDP, el obeidismo, ¿qué pensó? No, me llama un poquito la atención algunos de los que aparecen en la foto, pero bueno, no deja de tener cierta coherencia, cierta lógica con lo que está ocurriendo a nivel nacional, donde hay una sintonía entre el PRO y el peronismo federal, hay una sintonía política, una cierta ubicación ideológica, como usted lo decía al principio, en el espacio del liberalismo, de la derecha, con lo cual, bueno, no dejaría de ser algo que tiene cierta coherencia con aquello, pero en definitiva creo que no cambia sustancialmente el escenario político de la ciudad. Me parece que esta es una ciudad en ese sentido muy avanzada políticamente, ¿no? Avanzada en el sentido muy autónoma a la hora de tomar decisiones en lo local,
nunca se ha dejado influenciar el electorado rosarino por las cosas que pasan nacionalmente o provincialmente, siempre ha mirado muy particularmente lo que ocurre en la ciudad, y en ese sentido, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para ofrecerles la mejor propuesta, la mejor alternativa a los rosarinos, no solo en términos de nombres, sino también en términos de proyecto y de propuesta. Se dice como una verdad instalada que Rosario y Córdoba constituyen la capital del antikirchnerismo. De acuerdo a las encuestas, porque usted las ve todas, ¿se mantiene esa mala imagen del gobierno nacional o de los Kirchner? Sí, se mantiene. Ha mejorado algunos puntos, como en el resto del país, pero también es cierto que había descendido muchísimo durante el año 2008 y 2009, pero se mantiene, y eso ha ocurrido, se ha reflejado en las elecciones que ha habido en Rosario, en Santa Fe. Probablemente tenga que ver con la idiosincrasia, también seguramente con las características de los partidos justicialistas en estas provincias, con las alianzas que ha hecho el kirchnerismo en su momento, pero bueno, esa es una realidad, y creo que la presencia del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario como una expresión política con una presencia fuerte, sin duda que también ha influido para que esto ocurra de esta manera, ¿no? Usted hablaba de, un acuerdo cívico que necesita la incorporación de otras fuerzas. Para las elecciones en Rosario del 2011, ¿usted también va a intentar que se logre eso? ¿Cambian los actores? Yo diría que acá en Rosario es como que el escenario político está ya muy armado, pero de todas formas nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para mantener el Frente Progresista con todos sus integrantes actuales, incluido por supuesto la coalición cívica, y creo que en eso hay una coincidencia con lo que han expresado también los dirigentes locales de la coalición cívica, aunque podamos competir después en las internas abiertas por las candidaturas locales. Vamos a procurar mantener diálogo con Proyecto Sur aquí en la ciudad de Rosario, coherentemente con lo que planteamos nacionalmente, y en la medida de posible sumar por allí otras expresiones más pequeñas, expresiones políticas o grupos sociales o institucionales que pueden acompañar un proyecto local. ¿Cuándo definirá usted su candidatura a gobernador? Bueno, en principio, Mauricio, no lo voy a definir yo porque esto va a ser una definición más colectiva. Nos hemos propuesto hacerlo, lo hemos conversado con Rubén Giustiniani, con Hermes Wiener, de hacerlo sobre fin de año, para poder arrancar el año que viene ya con una propuesta para la ciudadanía, para los santafesinos y los rosarinos. Yo estimo que recién sobre esa fecha va a ser el momento. Uno imagina, 10, 12 referencias políticas importantes del socialismo en una gran mesa, debatiendo quiénes son los candidatos. Imagino, listo y gobernador. Para la Intendencia de Rosario, un vinerista. La verdad que está haciendo un ejercicio, Mauricio. Digo, para acomodar las tres patas de... La verdad que por allí la lectura que se hace de afuera del partido, me refiero, respecto de los posicionamientos, no es tan así. Creo que todos nos sentimos, más allá de afinidades personales o de historias que cada dirigente puede tener, nos sentimos muy comprometidos con algunos objetivos que van más allá de las personas. Así que en ese sentido no va a ser difícil que podamos encontrar rápidamente las mejores alternativas, porque además la realidad me parece que va a ir mostrando cuáles son las mejores chances para ganar una elección, para enfrentar los desafíos de los próximos 4 años en cada uno de los lugares, para seguir ganando espacios políticos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de los municipios. ¿Imagina una interna con la UCR para No, yo candidato? Espero que no. Creo que la mayoría de los radicales, y le diría que todos los socialistas, esperamos que no. Y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que eso no ocurra.
En primer lugar, porque siempre las internas, más allá que es una herramienta democrática, dejan después alguna rispidez, alguna fisura. Y por otro lado, porque nos parece que hay que concentrar todo el esfuerzo en fortalecer la herramienta del Frente Progresista y por otro lado en garantizar el triunfo en las elecciones del 2011, que obviamente va a ser, como siempre, aquí en la provincia, peleado y difícil. Intendente, ha sido muy amable en compartir este programa, hemos hablado de todos los temas, ¿algo ha quedado en el tintero? Seguramente quedan cosas, Mauricio, pero bueno, para otro programa, la próxima. Lo dejamos. Gracias por haber venido. Gracias. Estuvimos con el intendente de Rosario, Miguel Lifchitz. Última pausa, pequeñas conclusiones y se va el programa. Hablamos de todos los temas con Miguel Lifchitz. A ver, si alguien cree que dentro del socialismo hay unanimidad en la decisión de hacer un frente pura y exclusivamente con la UCR o con la UCR como socio mayoritario, está errado. Hay diversas voces dentro del partido que dicen no, lo mejor es que Wiener sea candidato a presidente y buscar una alianza con otro perfil, por ejemplo con Pino Solanas. Quienes conocen la historia del Partido Socialista saben que, por ejemplo, Guillermo Esteves Boero tenía esa idea, ¿no?, de no acercarse demasiado al poder nacional. En consecuencia, acá se pueden delimitar claramente dos visiones distintas. ¿Cuál es la de Lifchitz? La que acabo de decirle. Y él lo dijo, ampliar el sistema de alianzas hacia otras referencias. Lo segundo es, en el escenario de cara al 2011 a gobernador está Lifchitz, está Giustiniani y está Bonfatti. Hoy por hoy ha ganado terreno Lifchitz. Le diría que es el candidato a gobernador que, al no repuntar en el grado de conocimiento Bonfatti, Wiener privilegiaría por sobre Giustiniani, y esto tiene que ver con la interna del partido, pero cuidado, Giustiniani es el titular del ala política del Partido Socialista. En consecuencia habrá que acordar, como yo le decía a Lifchitz, entre 10, 12 dirigentes, ahí se va a resolver. Y lo otro, evidentemente ha repuntado la gestión de Lifchitz en estos últimos 6 meses. Lo dicen las encuestas, algunas a las que tuve acceso, y también porque demoró demasiado la oposición en aparecer en la superficie. Bueno, al menos aparece algo nuevo, ¿no? Esta unión que han hecho el rautemismo, los obeidistas y el PRO, que obligará a un posicionamiento de parte de María Eugenia Bielsa y de Héctor Caballero, que son los candidatos del espacio K. Esto es lo que está ocurriendo en la política rosarina. Y lo que está ocurriendo a esta hora es que se nos terminó el programa. Volvemos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal.